El millonario descubre que su esposa saboteó los frenos, un secreto que cambia todo. Era una mañana fría de otoño en Buenos Aires, y Alejandro estaba listo para enfrentar el mundo. La mansión que habitaba, con sus enormes ventanales que reflejaban los primeros rayos de sol, era un símbolo del éxito que había construido de la nada. Pero esa mañana, algo se sentía diferente. Era como si la brisa en el aire susurrara advertencias que su mente por momentos ignoraba. Con su auto de alta gama surcando las calles, sus pensamientos estaban ocupados por la reunión que tendría más tarde en la oficina. Todo lucía perfecto. Su esposa, Valeria, y sus hijos le esperaban en casa, llenos de amor y risas. Sin embargo, una sombra se echaba en el fondo de su corazón, una sensación de soledad que a veces lo inquietaba. El sonido de su motor rugiendo por la avenida 9 de Julio parecía un reflejo del poder que había acumulado. Cada giro del volante lo hacía sentir invencible. Pero en un instante, todo cambió. Al frenar en un semáforo, el pedal se hundió sin responder. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras el auto se lanzaba hacia adelante. El caos tomando control, el impacto fue brutal. Las luces brillantes y el estruendo de metal contra metal se mezclaron con su propia confusión y miedo. En un merecido respiro de valentía, logró salir con muchas moretones, pero la cicatriz del accidente pronto se convertiría en una herida más profunda. Después de semanas en el hospital, recuperándose, Alejandro regresó a casa. Pero algo había cambiado en el aire. Un eco de desconfianza resonaba en sus pensamientos. Durante sus días de convalecencia, indagando en su entorno, comenzó a descubrir detalles inquietantes. Una llamada telefónica, un mensaje de texto borrado, miradas furtivas entre Valeria y su hermano. El nudo en su estómago crecía. ¿Era posible que hubiera un plan detrás de su accidente? Las dudas ofrecían una compañía amarga a su recuperación. Las horas pasaban, y cada conversación con Valeria se llenaba de silencios pesados. Esa risa que solía llenar la casa se había vuelto un eco distante, una canción desconocida. Una noche, sin poder contenerse más, Alejandro confrontó a Valeria. El rostro de ella, que siempre le había transmitido calma, ahora estaba envuelto en sombras. Lo que debería haber sido una declaración de amor se tornó en un juego de miradas evasivas. Cada te amo sonaba más vacío que el anterior. La revelación llegó como un golpe en la cara. Un mensaje accidental en su mail revelaba secretos que había olvidado. ¿Y si Valeria, en su aparente amor, había sido la artífice del sabotaje? Sus ojos se llenaron de preguntas mientras se paseaba por la mansión. Cada habitación le gritaba sus recuerdos. Cada rincón ocultaba una verdad diferente. Se detuvo ante un retrato familiar. La imagen perfecta de su vida familiar ya no le proporcionaba consuelo. Era un espejo distorsionado, lleno de amenazas escondidas. Esta nueva realidad lo cambiaba todo, y su mente corría, cuestionando hasta el último pedazo de la vida que había construido. Cada paso que daba ahora era un camino peligroso hacia la verdad, un laberinto donde también podía perderse. ¿Quién era realmente su esposa? Alejandro se preguntó si la revelación sobre Valeria podría destruir no solo su familia, sino también a él. Entre dudas y temores, miró hacia el futuro, contemplando la posibilidad de que toda su vida estuviera basada en una farsa. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La jornada seguía su curso con una nube de tensión que pesaba sobre Alejandro. Se sentó en el sillón de la sala mientras Valeria, de pie, lo miraba con una combinación de ansiedad y desdén. El silencio era ensordecedor. Cada parpadeo de ella parecía cargar con un secreto, un peso que él deseaba desenterrar. ¿Qué planeabas contarnos, Valeria?, susurró él, la voz quebrada por el temblor de sus emociones. Sus palabras, casi delicadas, se convirtieron en un combustible que encendió la ya latente tormenta entre ellos. Y entonces, antes de que ella pudiera contestar,
Sonó el timbre de la puerta. Un golpe abrupto, como un tambor, resonó en la casa y cortó el aire tenso que los rodeaba. Valeria se congeló. Un sudor frío recorrió su frente. No, no puede ser, murmuró. Pero Alejandro notó cómo sus ojos se llenaban de pánico. Él se levantó, el corazón latiéndole en las sienes, y se dirigió a la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre de unos 40 años con chaqueta de cuero y un brillo inquietante en la mirada. Alejandro Silva, necesito hablar contigo, es urgente, dijo, y su voz tenía un peso ominoso, como si cada palabra traía consigo un presagio de desastre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo el instinto de supervivencia comenzaba a sonar como una alarma en su interior. Valeria se acercó, sus pies enraizados al suelo, sus ojos entrecerrados como si esperara lo peor. Soy Daniel, un amigo de tu esposa, respondió el hombre, y sus palabras giraron como un trompo en la cabeza de Alejandro. He estado investigando lo del accidente. He encontrado algo que tú necesitas saber. El mundo se desvaneció. La mansión se convirtió en un telón de fondo mientras la atención de Alejandro se centraba en Daniel. ¿Qué te va a ayudar a ti saber sobre eso? ¿Fuiste tú quien sabotajeó los frenos? La cólera brotó de su pecho, demandando respuestas. No, no soy yo el que debes temer. Hay algo mucho más grande en juego. Tu vida, Alejandro, está en peligro. No fue un accidente, Daniel aseguró, con ojos graves que hacían eco de su seriedad. Valeria dio un paso atrás, cubierta de sudor. ¿Qué estás diciendo, Daniel?, balbuceó. El caos de sus emociones estalló, revelando algo más profundo, más oscuro. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras trataba de asimilar cada palabra. ¿Qué estaba ocurriendo? Tu accidente fue un mensaje. Ellos están detrás de ti, detrás de nosotros. Quieren que creas que el peligro viene de un sabotaje personal, pero en realidad hay algo más que no sabes. Un negocio, un trato que llevas entre manos y que ni siquiera. ¿Eres consciente de ello?, dijo Daniel, con la mirada fija en Alejandro. La confusión se volvió desesperación, como un torrente arrastrando todo a su paso. ¿De qué estás hablando? ¿Qué negocio?, preguntó Alejandro, sintiéndose más perdido que nunca. La mente le daba vueltas, y el rostro de Valeria, una máscara de pánico, le mostraba una verdad que no podía aceptar. Daniel hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía revelar la verdad aterradora. Tus propiedades, tus inversiones, todo está conectado. Hay personas que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos. De hecho, se inclinó hacia adelante. Valeria no es quien dices que es. Los latidos del corazón de Alejandro se intensificaron. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló y el aire se volvió aún más denso. Valeria se tambaleó, y por un instante el mundo de Alejandro se detuvo. Las paredes de su hogar, el refugio que había construido, comenzaron a desmoronarse, obligándolo a cuestionar la vida que pensaba haber vivido. Daniel continuó, la tensión electrizante en su voz. Ella guarda un secreto que puede costarte la vida. Y no eres el único que tiene que temer. Tu familia está en peligro. Los dos están en peligro. El tiempo se detuvo. Ni el susurro del viento parecía atreverse a interrumpir ese momento. La verdad, en todas sus capas, estaba a punto de ser desnudada, y Alejandro se sintió expuesto, vulnerable. Miró a Valeria buscando respuestas, mientras el terror comenzaba a salir a relucir como un monstruo agazapado en las sombras. ¿Qué has hecho, Valeria?, preguntó, mientras un nudo, más oscuro que antes, se formaba en su pecho. Todo lo que había creído se tambaleaba en sus cimientos, atrapado entre la incredulidad y el horror de lo que podría estar por venir. El mundo giraba a su alrededor, pero él solo podía enfocarse en su esposa, su mirada, una encrucijada de amor y traición. ¿Qué secretos se agazapaban en las sombras de su vida? La tormenta estaba lejos de terminar. La tensión seguía flotando en el aire. Alejandro miró a Valeria, su mente luchando por comprender. ¿Qué has hecho, Valeria?, susurró, el miedo y la traición retumbando en su pecho. Los latidos de su corazón parecían golpear con fuerza contra sus costillas. Todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de naipes. El hombre, Daniel, lo miraba. El tiempo corre, Alejandro, tienes que escucharme, insistió, su voz grave y urgente. Valeria dio un paso atrás, los ojos llenos de pánico.
La habitación estaba tan quieta que se podía sentir cada susurro del viento afuera. ¿Qué sabes de mi vida? ¿Qué negocio tan peligroso? Alejandro estaba a un paso de estallar. La adrenalina pululaba en su sangre. La confusión se transformaba en una mezcla de rabia y desesperación. Tu esposa no es quien dice ser. Está involucrada en algo mucho más grande, y tú estás en el centro de todo esto, reveló Daniel, mientras Valeria lo miraba con incredulidad, como si le estuvieran disparando flechas con sus palabras. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La bombilla del techo parpadeó, rompiendo el silencio. No, no puede ser, murmuró él, su voz temblorosa, incapaz de aceptar lo que escuchaba. ¿Cómo podía Valeria, la mujer que amaba, ser parte de algo tan oscuro? Dímelo ya, gritó Alejandro, sintiendo la presión en su pecho aumentar. ¿Qué tienes que ocultar? Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de 3 hombres irrumpió en la sala, con miradas amenazadoras y armas en las manos. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, y el caos se desató. El ambiente que antes era tenso se convirtió en un hervidero de miedo. Alejandro sintió que en un instante su vida se había transformado en una escena de película. «¡Salgan de aquí!», logró gritar, empujando a Valeria detrás de él. Sabía que debía protegerla, a pesar de la confusión en su corazón. Daniel se hizo a un lado, observando el desastre con una expresión de resignación. ¿Quién eran estos tipos y qué querían? Alejandro, el hombre que siempre había tenido todo bajo control, ahora se sentía completamente perdido. «Sabes demasiado», dijo uno de los hombres, apuntando con su arma hacia Alejandro. «Y tienes que entender que esto no es un juego. Déjalos en paz». Valeria por fin rompió su silencio. Sus palabras lo sorprendieron. Son gente con la que hice un trato que salió mal, reveló, y la culpa la invadió. El tiempo pareció detenerse. No solo la vida de Alejandro estaba en peligro, sino también la de su familia. ¿Qué tipo de trato, Valeria?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más apretado. Era para protegernos, pero se volvió peligroso. El dinero que lo usé para cubrir deudas. Todo es un lío, amor, balbuceó, mientras las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos. No es solo eso. Ellos están aquí porque te buscan a ti, Alejandro. Quieren eliminar cualquier amenaza, dijo Daniel en voz baja, como un eco del horror que se cernía sobre ellos. Por un momento, todos estaban en silencio, mirando, calculando. Saqué una respiración profunda, el aire frío atravesando sus pulmones mientras la tensión se hacía casi palpable. El hombre armado frunció el ceño. Tienes un solo chance, entrega lo que te pertenece o nadie saldrá vivo de aquí. Valeria se giró a mirar a Alejandro, su vida en juego, y él sintió el peso del mundo sobre sus hombros. No puedo entregarte nada, murmuró, acercándose un poco más, cuando sus manos temblorosas alcanzaron buscar la de Valeria. El suelo pareció temblar bajo sus pies. ¿Podría fiarse de ella? Todo en su mundo estaba patas arriba. Alejandro y Valeria estaban en la misma trinchera al borde de un abismo. La incertidumbre, el miedo y la traición colisionaban en su mente, mientras el grupo creciente de amenazas acechaba. El sudor goteaba de su frente mientras se detuvo a pensar. ¿Qué haría ahora? ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo por una verdad tan reveladora, tan devastadora? La pregunta permanecía en el aire como un eco ensordecedor. ¿Quedaría algo de la vida que alguna vez soñó o estaba todo por cambiar para siempre? La tensión seguía flotando en el aire. Alejandro miró a Valeria, su mente luchando por comprender. ¿Qué has hecho, Valeria?, susurró, el miedo y la traición retumbando en su pecho. Los latidos de su corazón parecían golpear con fuerza contra sus costillas. Todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de naipes. El hombre, Daniel, lo miraba. «El tiempo corre, Alejandro. Tienes que escucharme», insistió, su voz grave y urgente. Dio un paso atrás, los ojos llenos de pánico. La habitación estaba tan quieta que se podía sentir cada susurro del viento afuera. «¿Qué sabes de mi vida? ¿Qué negocio tan peligroso?». Alejandro estaba a un paso de estallar. La adrenalina pululaba en su sangre. La confusión se transformaba en una mezcla de rabia y desesperación. Tu esposa no es quien dice ser. Está involucrada en algo mucho más grande. Y tú estás en el centro de todo esto, reveló Daniel,
mientras Valeria lo miraba con incredulidad, como si le estuvieran disparando flechas con sus palabras. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. No, no puede ser, murmuró, incapaz de aceptar lo que escuchaba. ¿Cómo podía Valeria, la mujer que amaba, ser parte de algo tan oscuro? Dímelo ya, gritó Alejandro, sintiendo la presión en su pecho aumentar. ¿Qué tienes que ocultar? Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de 3 hombres irrumpió en la sala, con miradas amenazadoras y armas en las manos. «Nadie se mueva», gritó uno de ellos, y el caos se desató. El ambiente que antes era tenso se convirtió en un hervidero de miedo. Alejandro sintió que en un instante su vida se había transformado en una escena de película. «Salgan de aquí», logró gritar, empujando a Valeria detrás de él. Sabía que debía protegerla, a pesar de la confusión en su corazón. «Sabes demasiado», dijo uno de los hombres, apuntando con su arma hacia Alejandro. «Y tienes que entender que esto no es un juego. Déjalos en paz». Valeria, por fin, rompió su silencio. Son gente con la que hice un trato. Un trato que salió mal», reveló, y la culpa le invadió. El tiempo pareció detenerse. No solo la vida de Alejandro estaba en peligro, sino también la de su familia. «¿Qué tipo de trato, Valeria?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más apretado. «Era para protegernos, pero se volvió peligroso. El dinero lo usé para cubrir deudas». «Todo es un lío, amor», balbuceó, mientras las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos. «No es solo eso, ellos están aquí porque te buscan a ti, Alejandro. Quieren eliminar cualquier amenaza», dijo Daniel en voz baja, como un eco del horror que se cernía sobre ellos. Por un momento todos estaban en silencio, mirando, calculando. Alejandro, temblando, miró a Valeria. «Si todo esto es cierto, ¿por qué no me dijiste nada?», dijo, su voz quebrándose. La atmósfera era eléctrica. Valeria tragó saliva, buscando las palabras, cuando de repente un ruido ensordecedor hizo eco en la casa. Una explosión retumbó del exterior, haciendo vibrar las ventanas. El estruendo sacudió todo, y un trozo de escombro voló a través de la habitación, cayendo justo al lado de Alejandro. El pánico estalló en sus corazones. «¿Qué fue eso?», gritó Valeria, sus ojos desorbitados. Alejandro, con el corazón en un puño, apenas pudo responder. El caos se había apoderado de la escena. Los hombres armados retrocedieron, desconcertados. Un grito se oyó. «Están aquí, los están atacando», gritó uno de ellos. Era evidente que algo mayor estaba en juego. «¿Atacando? ¿Quién?». Alejandro estaba perdido. ¿De qué se trataba todo esto? «Sal de aquí, Alejandro», gritó Daniel, empujándolo. «No es seguro, lo que se avecina es más grande de lo que piensas». Cuando Alejandro intentó moverse, Valeria le agarró la mano con fuerza. «No puedes dejarme, por favor, necesito que confíes en mí», suplicó. Pero Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras de Daniel. Antes de que pudiera decidir, una segunda explosión, aún más fuerte, sacudió su mundo. Puertas y ventanas estallaron y el humo comenzó a llenar la habitación. Todos se sumergieron en el pánico. Alejandro vio a Valeria desvanecerse en la neblina que atravesaba la casa. «Valeria, espera», gritó, pero solo podía escuchar el eco de su propia voz. Y en el caos, Daniel gritó: «Ve por ella, no dejes que se la lleven». Fue entonces cuando Alejandro comprendió que todo lo que pensaba que conocía, incluso a su esposa, era un engaño. Así que, con el corazón latiendo y el miedo a cuestas, se lanzó hacia el humo. Esa casa ya no era su refugio. Se había convertido en un laberinto lleno de secretos, y él estaba decidido a encontrar la verdad sin importar el costo. «Valeria», llamó desesperado, mientras el caos lo devoraba, y lo único que podía sentir era un nudo oscuro en el pecho. ¿Qué le depararía el destino? ¿Estaba listo para enfrentar la oscura realidad que se cernía sobre ellos? La historia apenas empezaba. El humo rodeaba a Alejandro como un espectro denso y amenazador. Las luces parpadeantes apenas iluminaban el caos. «Valeria», gritó, intentando que su voz atravesara la neblina. Pero solo el eco de su propio temor le respondía. Salió corriendo, llevando el miedo en cada paso. «Alejandro, por aquí». Valeria había logrado emerger del humo, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. Alejandro sintió un susurro de alivio al verla, pero apenas tuvo tiempo para procesar su alivio antes de que un nuevo temblor sacudiera el lugar. «¿A dónde vamos?»,
preguntó, sus manos temblando. No tengo idea, solo sal de aquí, dijo ella, con la voz entrecortada. Es tu vida la que está en juego. Mientras intentaban buscar una salida, el sonido de pasos resonó a sus espaldas. Era evidente que algo se acercaba. No era solo el grupo de hombres armados, había algo más oscuro, una presencia que hacía que el aire se volviera más pesado. Esos hombres están aquí por algo más. Este lugar no es seguro, murmuró Valeria, su voz temblorosa. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. Valeria, tienes que decirme la verdad. ¿Qué está pasando realmente?, insistió. La desesperación la empujaba a lanzarse a la verdad. Cada palabra de ella parecía un enigma. En ese momento, el hombre de la chaqueta de cuero, Daniel, apareció entre las sombras. «Atrás, Valeria, no te acerques a él», gritó. Sus ojos eran un océano de advertencias. Alejandro lo miró confuso. ¿Por qué Daniel parecía estar más preocupado por Valeria que por él? «Espera, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso?» Alejandro estaba al borde del abismo. Valeria se giró, buscando desesperadamente la mirada de Alejandro. «Alejandro, hay algo que no sabes». «Algo sobre Daniel», dijo rápidamente, su voz más calmada. «No te acerques a él». Daniel la cortó, pero su mirada estaba llena de pánico. «Ella no es quien dices que es», dijo con un susurro. Sus palabras flotaron en el aire como una amenaza. ¿Qué significaba eso? Alejandro sintió cómo el frío se apoderaba de su pecho. «Eso es lo que quiero saber. Dímelo», exigió, pero antes de que pudiera recibir respuesta, una detonación estalló fuera de la casa. La explosión hizo que las ventanas estallaran. Temiendo lo peor, «Tenemos que salir». Valeria empujó a Alejandro hacia una puerta trasera. Un sonido sordo resonó a lo lejos, y un grupo de hombres armados surgió del humo. Sus rostros eran sombríos, pero lo que Alejandro no podía ignorar era la bomba de tiempo que latía en su interior. «No te vayas con ella», Daniel gritó mientras ambos corrían. Alejandro trató de ignorar a Daniel. Todo en ese instante le decía que él era la verdadera amenaza. Justo cuando Alejandro pensó que habían logrado escapar, un grito desgarrador interrumpió su huida. «Valeria», ladró de repente, y se dio cuenta de que ella había desaparecido. Su corazón se aceleró. ¿A dónde había ido? Fue entonces cuando vio algo que le hizo detenerse en seco. En una esquina, cerca de un armario, estaba Valeria, pero no estaba sola. Una mujer más que Alejandro nunca había visto se encontraba junto a ella. Tenía una mirada gélida que heló su sangre. Era como si estuvieran conspirando. ¿Qué está pasando aquí, Alejandro?», balbuceó, horrorizado. Valeria se giró, su mirada ahora era dura, una máscara de frialdad. «Alejandro, tú nunca debiste enterarte de esto», dijo. Y esas palabras resonaron como un disparo. «¿Qué? ¿Qué quiere decir?». Él sintió ese nudo apretarse en su garganta, como si la verdad hubiera sido apuñalada en su pecho. La mujer al lado de Valeria sonrió, una sonrisa sombría, un gesto que prometía revelaciones inquietantes. «Eres un peón en un juego mucho más grande. La vida que llevas es una fachada. Valeria y yo estamos en el mismo lado», dijo, revelando un secreto que nunca imaginó. Su mundo pasó de la confusión a un caos absoluto. «Alejandro, esto es más complicado de lo que crees», interrumpió Valeria, su voz llena de dolor. «Yo no soy quien parezco, pero lo hice por ti, por nuestra familia». «¿Familia?». Todo estaba girando a su alrededor. Alejandro miró a Valeria, buscando algo de la mujer que amasaba. «¿Qué más me ocultas? ¿Eres parte de un golpe mayor? Y sobrevivir depende de descubrir quién es realmente tu enemigo». La mujer respondió, cada palabra un golpe de mazo. Y finalmente, esas palabras sirvieron en la atmósfera. El aire estaba cargado de tensión, un presagio de que nada volvería a ser igual. Alejandro se sintió caer. El mundo que había construido estaba formado por mentiras. «No puedo hacerlo. No puedo vivir así», Alejandro exclamó, la angustia aplastándolo. Justo en ese momento, una explosión más potente resonó, y las paredes temblaron. La casa se desmoronaba a su alrededor, llevándose consigo la vida que pensaba que conocía. Con el corazón palpitando y la confusión reinando, Alejandro se encontró de repente en el centro de una tormenta entre lealtades, verdad y traición.
La única verdad clara era que todo, su familia, su vida, su amor, estaba en peligro, y un nuevo destino se avecinaba. Pero, ¿quién era realmente el enemigo? La historia apenas comenzaba. La casa retumbaba por la explosión que había sacudido sus cimientos. Alejandro se quedó paralizado por un instante, observando el rostro de Valeria. Su expresión de pánico se superponía a la confusión que él sentía. «¿Qué han hecho?», susurró él, la incredulidad envolviendo sus palabras. Valeria y la mujer al lado de ella, que parecía más una sombra que una aliada, intercambiaron miradas. «Esto no es un juego, Alejandro», gritó Valeria, desbordando ansiedad. «Todo lo que has vivido ha sido una mentira, y ahora estamos en peligro». Sus ojos brillaban con un temor genuino, y eso detuvo a Alejandro en seco. Antes de que pudiera responder, un estruendo más fuerte resonó, haciendo que las paredes temblaran nuevamente. Sin pensarlo, Valeria se lanzó hacia él, pero antes de que llegara, la mujer misteriosa la atrapó por el brazo. «No puedes confiar en él, Valeria. No podemos permitir que se interponga», dijo, su voz helada como el invierno. «¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando aquí?», Alejandro preguntó, su voz llena de rabia y frustración. El aire se sentía espeso, tenso. Miró a Valeria, buscando alguna señal de la mujer que amaba, pero veía solo a una extraña. «Él no debe saber la verdad», insistió la mujer, aprisionando a Valeria con su mirada. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Si todo era como decían, ¿qué verdad ocultaba Valeria? «Necesito que me digas lo que está pasando, por favor», dijo él, el miedo apretando su pecho, esperanzado de que fuéralo. Fuera, ella todavía lo amara lo suficiente como para ser honesta. «Jaime está aquí. Ellos vienen por ti, por la información que tienes», gritó Valeria. Y el pánico se apoderó de ella. Sus palabras le hicieron eco en la mente de Alejandro como un tambor, resonando con un significado al que no quería aferrarse. «¿Jaime? ¿Quién es Jaime?». Alejandro se sintió más perdido que nunca, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Jaime es quien te ha estado buscando, Alejandro. Él es la razón por la que este trato salió mal. Se enteró de lo que estamos planeando. Necesitamos escapar». Valeria le explicó, su voz temblando. Cada palabra era un golpe que lo sacudía hasta sus entrañas. «¿Planeando? ¿Qué planeando?», él respondió con rabia. «Eso no tiene sentido. ¿Por qué no me dijiste nada? Eres parte de esto, Valeria». La tensión en la habitación subía rápidamente. Justo cuando Alejandro pensó que podría hacer que Valeria se adhiriera a la verdad, un grito resonó. «¡Muevan!». La puerta se abrió de golpe, y un hombre entró. Llevaba un abrigo oscuro, y su mirada era fría, calculadora. Era Jaime. Alejandro lo reconoció al instante. «Largo de aquí, Valeria», ordenó Jaime. Sus ojos se posaron en Alejandro, llenos de desprecio. «Nunca debiste enterarte de nada, Alejandro. Ahora estás en peligro, y esto es solo el comienzo». «Increíble», murmuró Valeria, mientras se tensaba junto a Alejandro. «Esto no puede estar sucediendo». El silencio se volvió denso. Alejandro sintió que la vida que había construido se desmoronaba frente a él. ¿Había estado tan ciego? «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, mirando a Jaime, quien sonreía como si disfrutara del caos que había sembrado. «¿Qué has planeado para mí?». «No hay un plan, Alejandro. Eres un medio, no un fin. Todo lo que has creído, cada paso que has dado, ha sido parte de algo mucho más grande», Jaime reveló con una calma perturbadora. Valeria miró a Alejandro, las lágrimas surcando su rostro. «No hay tiempo. Ellos vienen por ti, y no puedes quedarte aquí». Pero antes de que pudiera terminar, Jaime hizo un gesto, y dos hombres más aparecieron en la entrada, sus miradas fijas en Alejandro. «Alejandro, corre», le gritó Valeria, pero ya era demasiado tarde. Con el instinto de supervivencia agurizado, Alejandro se lanzó hacia ella, solo para verse rodeado. Una parte de él sintió la necesidad de protegerla, pero también de entender. «¿Qué necesitas de mí, hijo?», la desesperación en su voz al borde de romperse. Sin previo aviso, un disparo resonó en la habitación. Todo se detuvo. Valeria cayó al suelo, sus ojos abiertos en shock, como si no pudiera entender lo que estaba sucediendo. «No», Alejandro gritó, y el horror lo atraviesa como un rayo. Valeria no se movía. La sangre empapaba el suelo. La sala comenzó a girar, su mundo se hizo añicos. ¿Por qué? La traición, el temor,
La angustia se apoderaron de él, superando su capacidad de reaccionar. Alejandro se quedó paralizado, observando cómo la vida de su esposa se esfumaba. En un instante, toda la verdad que había creído se volvió irrelevante. Todo tenía un nuevo giro. La misma mujer que había intentado protegerlo, lo estaba destruyendo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?, gritó, volviendo hacia Jaime, quien sonreía como un monstruo. Es hora de que comprendas que no había otra manera. Ahora tienes que elegir, dijo Jaime, su voz aterradoramente tranquila. Solo mírame y tendrás que decidir. ¿Serás un peón o un jugador en este juego? El aire se sentía denso. La historia de Alejandro estaba cambiando, y la última pregunta resonó en su mente. ¿Quién realmente era el enemigo? La casa seguía temblando cuando Alejandro se encontró paralizado, el horror reflejado en su rostro. La escena ante él se desvaneció en caos, y el cuerpo inerte de Valeria yacía en el suelo, sus ojos abiertos mirando al vacío. Un frío helado le mordía el alma, y por un momento ni siquiera podía comprender lo que acababa de suceder. Los ecos de los gritos y las explosiones pulsaban en sus oídos, pero todo parecía sordo en comparación con el grito ahogado dentro de él. Valeria, se le escapó como un susurro quebrado. El nudo en su garganta crecía, apretándole como si quisiera ahogarlo. Mientras la realidad se desmoronaba, caminó lentamente hacia ella, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, como si el mundo mismo intentara destruirse. En su mente se repetían preguntas. ¿Por qué? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? La mujer que estaba con Valeria, esa sombra fría, lo miró con desdén. «Tienes que irte, no puedes quedarte aquí», dijo, su voz cortante interrumpiendo sus pensamientos. Pero no podía irse, no podía dejar a Valeria. «¿Quién eres? ¿Qué le has hecho?». Alejandro lanzó esas palabras como un grito de desesperación, pero la mujer solo sonrió, y sus ojos destilaban frialdad. En ese momento, algo cambió. Un aire de tensión crecía en la sala. Una presencia ominosa se acercaba. Se sintió como si algo oscuro lo estuviera observando. Algo que superaba todo el horror que ya había vivido. «Lárgate, no puedes salvarla», gritó. Jaime, interrumpiendo la atmósfera tensa. Alejandro lo miró. Su mirada se volvió un torbellino de furia y dolor. «¿Qué planeas hacer ahora, Jaime?», exigió. Pero no tuvo tiempo para respuestas. De pronto, un sonido sordo reverberó desde el exterior. Era un ruido inconfundible, como si una multitud estuviera gritándole. De inmediato, la mujer que había estado junto a Valeria palideció. «Él está aquí, no hay tiempo, hay que irse», gritó, su voz ahora llena de pánico. Alejandro dio un paso atrás. «¿Quién está aquí? ¿Qué sabes?». Su corazón latía con fuerza mientras la sensación de peligro se expandía alrededor de ellos como un manto oscuro. El hombre le lanzó una mirada intensa. «Es un asesino, viene por ti, nació de este lío, y ahora ha venido a terminarlo», explicó, y sus palabras arruinaron el aire a su alrededor. Todo pasó a liberar un caos indescriptible cuando la puerta se estrelló contra la pared. Un hombre apareció, un gigante de músculos y con una mirada fría como el acero. «Alejandro, llegaste tarde», dijo. Su voz profunda vibraba en el piso. Era como el eco de su propio miedo. Sin pensarlo, un instinto primario lo llevó a moverse. Pero no podía dejar a Valeria. No podía. «Alejandro, escapa», gritó Valeria. Su voz ahora cargada de un nuevo sentido de urgencia. «Igual por ti». Alejandro sentía su alma desgarrarse mientras el caos giraba a su alrededor. La lucha era real, pero el amor lo mantenía anclado en el lugar. La figura de Jaime se movió como una sombra. Sin embargo, algo más sobrevino. Un grito rompió el aire, y Alejandro volvió la mirada para ver a Valeria, levantándose del suelo, su cuerpo temblando. ¿Pero estaba realmente allí? Era como si una energía inusitada la envolviese. «¿Qué?», él murmuró, el sobresalto lo sacudió. Los ojos de ella se transformaron. Ya no eran lo que eran. «Tú tienes que saber la verdad, Alejandro», clamó Valeria, y Alejandro sintió que un rayo le atravesaba el pecho. «¿Qué verdad?», repetía, incapaz de respirar. «Yo no soy quien crees que soy. Fui enviada para jugar un papel
un papel que quizás nunca estuve lista para interpretar. En este juego, el amor es solo una distracción. Aquello le cortó la respiración. Era como si un monstruo se hubiera levantado de entre las sombras. No podía ser. ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió el mundo volverse completamente incierto, y fue entonces cuando la atmósfera estalló en caos y confusión. Mientras la confusión le llenaba la mente, otra explosión resonó afuera. Era la señal de que todo iba a cambiar. Los hombres comenzaron a entrar en la casa en una marea de caos. Alejandro y Valeria se miraron, ambos sintiendo que su última oportunidad se desvanecía. Las distintas realidades chocaron: amor, traición, un secreto devastador. Todo lo que habían vivido ahora se definía por esa revelación. ¿Era Valeria una simple actriz en un juego mucho más grande? ¿Qué significado tenía eso ahora? El tiempo se detuvo y Alejandro se llenó de dudas. La puerta trasera se rompió con un tremendo estruendo, y una figura conocida apareció en medio del humo. Era Daniel, con una sonrisa burlona. ¿Lo ves? Siempre hay más que descubrir en esta historia. La historia apenas había comenzado. La casa seguía temblando cuando Alejandro se encontró paralizado, el horror reflejado en su rostro. La escena ante él se desvanecía en caos, y el cuerpo inerte de Valeria yacía en el suelo, sus ojos abiertos mirando al vacío. Un frío helado le mordía el alma, y por un momento ni siquiera podía comprender lo que acababa de suceder. Los ecos de los gritos y las explosiones pulsaban en sus oídos, pero todo parecía sordo en comparación con el grito ahogado dentro de él. Valeria se le escapó como un susurro quebrado. El nudo en su garganta crecía, apretándole como si quisiera ahogarlo. Mientras la realidad se desmoronaba, caminó lentamente hacia ella, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, como si el mundo mismo intentara destruirse. En su mente se repetían preguntas. ¿Por qué? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? La mujer que estaba con Valeria, esa sombra fría, lo miró con desdén. Tienes que irte, no puedes quedarte. Aquí, dijo, su voz cortante interrumpiendo sus pensamientos. Pero no podía irse, no podía dejar a Valeria. ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho? Alejandro lanzó esas palabras como un grito de desesperación. Pero la mujer solo sonrió, y sus ojos destilaban frialdad. En ese momento, algo cambió. Un aire de tensión crecía en la sala. Una presencia ominosa se acercaba. Se sintió como si algo oscuro lo estuviera observando, algo que superaba todo el horror que ya había vivido. «¡Lárgate! No puedes salvarla», gritó Jaime, interrumpiendo la atmósfera tensa. Alejandro lo miró. Su mirada se volvió un torbellino de furia y dolor. «¿Qué planeas hacer ahora, Jaime?», exigió, pero no tuvo tiempo para respuestas. De pronto, un sonido sordo reverberó desde el exterior. Era un ruido inconfundible, como si una multitud estuviera gritándole. De inmediato, la mujer que había estado junto a Valeria palideció. «Él está aquí, no hay tiempo, hay que irse», gritó, su voz ahora llena de pánico. Alejandro dio un paso atrás. «¿Quién está aquí? ¿Qué sabes?». Su corazón latía con fuerza mientras la sensación de peligro se expandía alrededor de ellos como un manto oscuro. El hombre le lanzó una mirada intensa. «Es un asesino, viene por ti. Nació de este lío, y ahora ha venido a terminarlo», explicó, y sus palabras arruinaron el aire a su alrededor. Todo pasó a liberar un caos indescriptible cuando la puerta se estrelló contra la pared. Un hombre apareció, un gigante de músculos y con una mirada fría como el acero. «Alejandro, llegaste tarde», dijo, su voz profunda vibraba en el piso. Era como el eco de su propio miedo. Sin pensarlo, un instinto primario lo llevó a moverse, pero no podía dejar a Valeria. No podía. «Alejandro, escapa», gritó Valeria, su voz ahora cargada de un nuevo sentido de urgencia. «Igual por ti». Alejandro sentía su alma desgarrarse mientras el caos giraba a su alrededor. La lucha era real, pero el amor lo mantenía anclado en el lugar. La figura de Jaime se movió como una sombra. Sin embargo, algo más sobrevino. Un grito rompió el aire, y Alejandro volvió la mirada para ver a Valeria levantándose del suelo, su cuerpo temblando. Pero estaba realmente allí. Era como si una energía inusitada le envolviese. «¿Qué?», él murmuró. El sobresalto lo sacudió. Los ojos de ella se transformaron. Ya no eran lo que eran. «Tú tienes que saber la verdad, Alejandro», clamó Valeria, y Alejandro sintió que un rayo le atravesaba el pecho. «¿Qué verdad?», repetía, incapaz de respirar. «Yo
No soy quien crees que soy. Fui enviada para jugar un papel que quizás nunca estuve lista para interpretar. En este fuego, el amor es solo una distracción. Aquello le cortó la respiración. Era como si un monstruo se hubiera levantado de entre las sombras. No podía ser. «Ey, ¿qué estás diciendo?» Alejandro sintió el mundo volverse completamente incierto, y fue entonces cuando la atmósfera estalló en caos y confusión. Mientras la confusión le llenaba la mente, otra explosión resonó afuera. Era la señal de que todo iba a cambiar. Los hombres comenzaron a entrar en la casa en una marea de caos. Alejandro y Valeria se miraron, ambos sintiendo que su última oportunidad se desvanecía. Las distintas realidades chocaron: amor, traición, un secreto devastador. Todo lo que habían vivido ahora se definía por esa revelación. ¿Era Valeria una simple actriz en un juego mucho más grande? ¿Qué significado tenía eso ahora? El tiempo se detuvo y Alejandro se llenó de dudas. La puerta trasera se rompió con un tremendo estruendo, y una figura conocida apareció en medio del humo. Era Daniel, con una sonrisa burlona. ¿Lo ves? Siempre hay más que descubrir en esta historia. En ese momento, Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Daniel, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Alejandro, buscando una respuesta lógica entre todo el caos. «Lo que necesito contarte es mucho más grande de lo que imaginas. Valeria no es la única en esta trama», dijo Daniel, con una frialdad que le hizo temblar. «Y tú, Alejandro, eres solo una pieza en este juego. Pero hay algo más». De repente, un tintineo sonó en el ambiente como un cristal rompiéndose. Valeria y Alejandro se dieron vuelta, pero la escena era un montaje surrealista. En el fondo, un misterioso dispositivo brilló y emitió un sonido envolvente, como un eco lejano. «No, no, no», murmuró Valeria, mientras la luz cambiaba de color, volviéndose más intensa. «Esto no puede estar sucediendo». Antes de que Alejandro pudiera preguntar, el brillo estalló en una explosión de luz cegadora. Él sintió el impacto como un golpe en el pecho. Todo se volvió un torbellino de colores y gritos. Entonces un silencio sepulcral cubrió todo. Alejandro abrió los ojos lentamente. Pero ya no estaba en la casa. Estaba en un lugar extraño, entre sombras y luces. Las figuras que él conocía estaban ahí, pero eran diferentes. ¿Qué pasó?», murmuró, sintiéndose como un extraño en su propia vida. «Valeria, Daniel», una verdad impactante le golpeó, desbordando su cabeza de preguntas. Hoy ya no solo eran enemigos y amigos, todos estaban atrapados en algo más grande. Era un nuevo comienzo, pero ¿qué más se escondía en la oscuridad? ¿Y qué había sucedido realmente? La historia apenas estaba empezando. Alejandro parpadeó, aturdido. El lugar donde estaba ahora no era la casa que conocía. Las paredes eran grises, y el aire olía a metal y polvo, como un viejo almacén abandonado. Todo era confuso y oscuro. Miró alrededor y vio a Valeria, todavía aturdida, tratando de encontrar su equilibrio. «¿Qué pasó?», preguntó, la incomprensión reflejada en su rostro. «Esto es diferente», dijo Valeria, su voz temblorosa. «No sé cómo llegamos aquí, pero estamos en un lugar seguro, al menos por ahora. Solo tenemos que...». «¿Seguros de qué?», interrumpió Alejandro, sintiendo que la frustración y el miedo lo consumían. «¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos?». Su voz temblaba. Vio a Daniel, que aparecía entre las sombras, y su mirada era todo menos tranquilizadora. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo Daniel, casi murmurando. «Necesito que entiendan que todo esto es más grande de lo que creen». Justo cuando iba a responder, el sonido estruendoso de una explosión resonó fuera del almacén, seguido de gritos, como si un campo de batalla se hubiera desatado. Alejandro sintió el pánico apoderarse de su pecho, un nudo formado por la angustia. «¿Quién más está aquí?», preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Las cosas están más complicadas de lo que imaginas. Jaime ya no está solo. La red se ha expandido». Sus palabras fueron como puñaladas. «Se están acercando. Tenemos que movernos». Valeria, preocupada, miró a Daniel. «¿Te refieres a...?», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Sí, a ellos. Sus aliados están por todas partes. No son enemigos comunes. Están aquí porque tú, Alejandro, tienes información que no deberían tener». «¿Información sobre qué?», Alejandro preguntó, cada vez más confundido. Su mente retumbaba con preguntas.
En ese momento, la mujer misteriosa que había estado con Valeria antes, apareció detrás de Daniel. «Hoy es el día», dijo ella. Su voz era fría como el hielo. «Lo que suceda aquí, cambiará el curso de todo». Alejandro y Valeria intercambiaron miradas llenas de preguntas sin respuestas. ¿Qué significa? Valeria apenas podía articular las palabras. «El dispositivo que activaste hace tiempo, el que pensaste que era solo un juego», afirmó la mujer, su mirada fija en Alejandro. «Tú lo activaste, y ahora están aquí para asegurarse de que no llegue a un final». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Dispositivo? ¿De qué estás hablando?» La confusión se transformó en terror. «Eres más importante de lo que crees», dijo Daniel, mirándole a los ojos. «El futuro está en tus manos, pero si no nos movemos ahora, no habrá futuro para nadie». Entonces todo se desplomó, cuando de repente, el sonido de una explosión resonó nuevamente, esta vez más cerca. Un trozo de pared se desmoronó frente a ellos. Alejandro sintió que el suelo se temblaba. Su mente se nubló. «¡Corre, ahora!», gritó Valeria mientras agarraba la mano de Alejandro, y los tres comenzaron a correr. Cada paso resonaba en la oscuridad. Ruidos de lucha y alaridos resonaban desde todas partes. Salieron corriendo por un pasillo oscuro y húmedo, llenos de horror. Las luces intermitentes creaban sombras tenebrosas a su alrededor. Al llegar a una nueva habitación, se detuvieron, agitados. Su corazón les golpeaba. «¿Dónde están? ¿Qué hacemos?». La voz de Valeria temblaba. Alejandro no sabía qué creer, pero su instinto le decía que debía protegerla. «Los veo», gritó Daniel, señalando hacia la entrada. Alejandro giró la cabeza y vio figuras oscuras acercándose. Eran hombres armados, decididos. El terror se apoderó de él. «No podemos quedarnos aquí», Alejandro gritó. Pero en ese momento, la puerta voló en pedazos, y uno de los hombres armados se lanzó hacia adelante. «Tu cabeza ya tiene un precio, Alejandro», gritaron. El sonido del metal en el aire lo erizó. «¿Qué? ¿Por qué yo?». No entendía nada. La realidad que había creído conocer se desmoronaba. «No lo entiendes, Alejandro», dijo la mujer fría, avanzando hacia él con rapidez. «Tú eres la clave y el problema. Eres el peón que todos desean eliminar para ganar el control de este juego peligroso». «No es posible». Alejandro no podía aceptar la verdad. En un instante el rostro de Valeria se tornó rígido. «¿Qué sabes de mí que no sepa?», murmuró. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un destello de luz atrajo su atención. En el aire había un pequeño dispositivo brillante, colgando de un dron que volaba por encima. «No, no puede ser», Alejandro gritó mientras el dron comenzaba a descender. La verdad finalmente se revelaba. Este no sería el plan, ¿verdad? La grabación, todo está grabado. Antes de que pudiera reaccionar, una explosión en la esquina del almacén lo arrojó contra la pared. El dolor lo atravesó, y todo giró en torno a él. Cuando volvió a abrir los ojos, el caos había estallado. Humo por todas partes, gritos y una luz intensa mientras el dron se aproximaba más y más. Alejandro vio a Valeria y Daniel, pero ya nada tenía sentido. «No, no, Valeria», gritó mientras su mundo se oscurecía. ¿Había estado todo esto orquestado desde el principio? ¿Era una trampa? ¿Quiénes eran realmente ellos? La incertidumbre lo envolvió en una burbuja de terror. Estaba a punto de perder la única razón con la que podía lidiar en ese caos. La respuesta, la verdad, el futuro. Todo simplemente se desvanecía. Una única pregunta seguía resonando en su cabeza. ¿Quiénes eran realmente sus amigos y quiénes sus enemigos? La historia apenas estaba comenzando. El estruendo de la explosión resonó como un eco aterrador en las paredes del almacén. Alejandro se sintió vibrar entre la confusión. El eco de su propia voz, gritando el nombre de Valeria, reverberaba en su mente. No. No podía haberla perdido. Su corazón latía con desesperación mientras el humo llenaba el aire, oscureciendo la visión y llenando sus pulmones de un aire denso y enrarecido. «Valeria, responde», gritó, su voz rasgada y quebrada. Buscó su figura, pero el caos lo envolvía. Solo podía escuchar el ruido de los pasos precipitados y los gritos lejanos. Entonces, entre la niebla grisácea, la vio. Valeria, de pie,
sacudiendo la cabeza como si despertara de un terrible sueño. La mirada de ella era intensa, un mar agitado de emociones. Alejandro, dijo, su voz un susurro temeroso, tenemos que salir de aquí, ellos vienen por nosotros. Lo sé, él respondió, sus palabras llenas de urgencia. Pero ¿quiénes son ellos? El temor le oprimía el pecho, la ansiedad lo paralizaba. Entonces recordó la traición, el rostro frío de la mujer y esos hombres. Armados. ¿Qué has hecho, Valeria? Preguntó, un nudo de dolor y desconfianza apretando su garganta. Es complicado, amor, pero debes entender que todo. Ella se interrumpió cuando la puerta del almacén se hizo añicos, y un grupo de hombres ingresó, armados y decididos. ¡Corre!, gritó Valeria tomando su mano. La escena se volvió una sinfonía de caos. El sonido de disparos resonaba a su alrededor, mientras Alejandro y Valeria corrían por un pasillo oscuro. Con el corazón golpeando en sus pechos, el miedo y la adrenalina se entrelazaban. Cada paso era una lucha por sobrevivir. De repente, mientras giraban en una esquina, Alejandro sintió una mano en su hombro que lo hizo detenerse. Era Daniel. No pares, sigamos, él le gritó, la urgencia palpable en su voz. Pero la desesperación lo abrumaba. ¿Por qué, Daniel? ¿Qué está pasando realmente, Alejandro? Apenas podía mantener la calma. Esto es más grande de lo que piensas. Valeria, ella no es quien crees. Todo este tiempo has estado en medio de un juego mucho más peligroso, respondió Daniel mientras se lanzó hacia adelante, guiándolos hacia una salida. Valeria se giró brevemente para mirar a Alejandro, y él vio en sus ojos la lucha interna que estaba experimentando. Dímelo, necesito saber, aulló, mientras los disparos resonaban más cerca. El miedo se cernía sobre ellos como una sombra. Ahora no, Alejandro, no hay tiempo, comenzó Valeria, pero fue interrumpida por un estruendo más fuerte que hizo temblar las paredes. Alejandro sintió el ambiente cambiar, el peligro se apoderaba de cada rincón de su existencia, pero en ese instante algo hizo clic en su mente. Cuando un nuevo grupo de figuras apareció en la entrada, un rayo de determinación lo atravesó. «Deténlos, Alejandro», gritó Daniel mientras el caos llegaba a su punto crítico. Alejandro tomó una respiración honda, su cuerpo lleno de namás por la necesidad de proteger a Valeria. Con una mezcla de valentía y miedo, Alejandro se enfrentó a los hombres armados que llegaban a su encuentro. «¡Atrás!», rugió, empujando a Valeria detrás de él. Esto era por ella, por su familia. Este era su momento de actuar. «No se muevan», ordenó uno de los hombres, su arma levantada amenazadoramente, pero Alejandro no podía retroceder. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, la rabia mezclándose con su miedo. «¿Sigues creyendo que puedes jugar a ser héroe?», respondió el hombre del abrigo oscuro. Un desdén palpable en su voz. Era Jaime. «Te dije que no interfirieras». Las palabras de Jaime resonaron en su mente mientras Alejandro veía el desenlace de su historia acercarse. «No te dejaremos ganar. Esto no se acaba aquí», gritó, sintiendo que la fuerza interior encontraba su camino hacia afuera. Y en el momento más sombrío, el rostro de Valeria se iluminó con una determinación revitalizada. «Alejandro, juntos», clamó, y su voz se convirtió en una luz. «Juntos», repitió él, sintiéndola moverse a su lado. Las figuras avanzaron, pero en un giro inesperado, Alejandro recordó el dispositivo que había activado, el que había comenzado todo. Luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarlo, corrió hacia el centro del almacén. «Detendámonos», gritó. «No puede continuar así». La luz intensa del dron adquirió un nuevo brillo, y todos los rostros se giraron hacia él. Mientras los hombres vacilaban, una idea surgió en su mente. Este no es el final, es el comienzo de una nueva era. La explosión de luz iluminó el almacén, llevando a la confusión a un nuevo nivel. En un instante, cada verdad, cada engaño, estalló en una revelación que se extendió como la chispa de un fuego. Jaime y sus hombres se detuvieron, sus rostros de incredulidad inmovilizados en el tiempo. Los segundos se sintieron como horas, pero en ese clímax de acción, la verdad resplandecía en la oscuridad. La decisión fue clara. «No permitiré que destruyan lo que hemos creado, lo que hemos amado», dijo Alejandro, sus palabras firmes. Finalmente, mientras el caos estallaba y las sombras se desvanecían, Alejandro y Valeria se aferraron el uno al otro, sabiendo que el futuro sería construido en base a la verdad y la fortaleza que habían encontrado juntos. «Adiós, Jaime»,
Hoy elegimos el amor, dijeron al unísono, y mientras la luz del dispositivo iluminaba todo el lugar, Alejandro supo que era el momento de dejar ir. La escena se desvaneció en una mezcla de colores, revelando solo sombras de lo que había sido, y en el eco de la destrucción, Alejandro sintió la paz que siempre había buscado. Juntos podían enfrentarlo todo. Pero esto no era solo un final, era un nuevo comienzo. Ahora, antes de que este capítulo de nuestra historia se cierre, tienes que actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir este vídeo es crucial. Hazlo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.